En el momento de intercambiar regalos de Navidad, mi esposo le entregó unos zapatitos de bebé a mi madrastra, agradeciéndole por estar esperando el hijo de él. Nunca imaginé que un simple par de zapatitos de bebé pudiera destruir mi vida en cuestión de segundos. La Nochebuena había comenzado como cualquier otra en mi familia. El árbol brillando en la esquina de la sala, el aroma a canela y pino flotando en el aire, y la música navideña sonando suavemente de fondo. La casa de mi padre, donde me crié, siempre había sido el punto de reunión familiar para las festividades, y este año no era la excepción. Elena, mi madrastra, se había esmerado especialmente en la decoración. Las guirnaldas doradas serpenteaban por la escalera, las velas aromáticas iluminaban cada rincón, y la mesa estaba dispuesta como si fuera a recibir a la realeza. Siempre fue así, perfeccionista hasta el último detalle. Ahora entiendo que esa perfección era solo una máscara que ocultaba su verdadera naturaleza. Recuerdo haber llegado temprano esa noche, ayudando con los últimos preparativos mientras observaba a Elena moverse por la cocina, con una gracia que ahora me parece calculada. Había estado actuando extraña durante las últimas semanas, evitando mi mirada, hablando menos de lo habitual, pero yo, ingenua de mí, lo atribuí al estrés de las fiestas. Mi padre estaba radiante esa noche, orgulloso de tener a toda la familia reunida. Si él supiera, me duele recordar su sonrisa, tan genuina, tan ajena a la bomba que estaba a punto de estallar en nuestra familia. Marcos, mi esposo, también había llegado temprano, algo inusual en él. Ahora sé por qué estaba tan ansioso por llegar. La cena transcurrió con aparente normalidad. El pavo estaba perfecto, el vino fluía generosamente, y las conversaciones se entrelazaban creando esa atmósfera familiar que tanto amaba. Yo apenas podía contener mi emoción. Después de 3 años de intentos fallidos, finalmente estaba embarazada. Planeaba dar la noticia durante el intercambio de regalos, imaginando la felicidad en el rostro de mi padre al saber que sería abuelo. Marcos parecía más nervioso de lo normal. Sus manos temblaban ligeramente al sostener los cubiertos y bebía más vino de lo habitual. ¿Estás bien?, le pregunté en un susurro. Él solo asintió, evitando mi mirada. Otra señal que ignoré. Cuando llegó el momento del intercambio de regalos, todos nos reunimos alrededor del árbol. El ambiente era festivo, lleno de risas y expectación. Mi padre, como anfitrión, comenzó la distribución. Uno a uno, los regalos fueron encontrando sus destinatarios. Mi hermana recibió un hermoso collar, mi tía el libro que tanto deseaba, mi primo los auriculares que había estado pidiendo durante meses. Entonces, Marcos se levantó. El silencio que siguió fue diferente, cargado de una tensión que solo ahora puedo identificar. Sostenía un pequeño paquete envuelto en papel dorado, del tamaño de una caja de joyas. «Este es especial», dijo, su voz temblando ligeramente. «Elena, es para ti». Vi la sorpresa en el rostro de mi madrastra, aunque ahora me pregunto si no era todo parte de su actuación. Ella y Marcos siempre habían mantenido una relación cordial, pero nunca fueron particularmente cercanos. O al menos eso creía yo. Elena abrió el paquete con una delicadeza estudiada, sus dedos largos y elegantes deshaciendo el lazo con cuidado. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. En sus manos sostenía un delicado par de zapatitos de bebé, en un suave tono amarillo, el tipo de regalo que yo había soñado recibir durante años. «Gracias por darme el mejor regalo de todos», dijo Marcos, su voz cargada de emoción. «Nuestro hijo». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la copa de vino de mi padre estrellándose contra el suelo. El líquido rojo se extendió por la alfombra clara como una mancha de sangre, una metáfora perfecta de cómo mi vida se estaba desangrando en ese preciso momento. Elena, pálida como el papel, no podía apartar los ojos de los zapatitos. Mi padre alternaba su mirada entre ella y Marcos, como si esperara que en cualquier momento alguien gritara, «¡Es una broma!». Y yo sentía que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. «¿De qué estás hablando?». Mi voz salió como un susurro quebrado. Marcos finalmente me miró, sus ojos fríos como nunca los había visto. «Elena está embarazada, de 3 meses, y el bebé es mío». En ese momento los recuerdos comenzaron a inundar mi mente como flashes dolorosos. Las reuniones de trabajo que se extendían hasta tarde, las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, los mensajes que escondía, las cenas familiares donde Elena siempre parecía incómoda en mi presencia. Todo cobraba un nuevo y horrible sentido. «Esto no puede estar pasando», murmuré, más para mí misma que para los demás. Elena comenzó a llorar, grandes lágrimas que rodaban por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Lo siento tanto», sollozó. «No queríamos que te enteraras así». «¿No querían que me enterara así?», repetí, mi voz subiendo de tono. «¿Y cuándo pensaban decírmelo? ¿Cuando la barriga fuera imposible de ocultar? ¿Cuando el bebé naciera?».
Instintivamente, llevé mi mano a mi propio vientre, donde crecía un hijo que ahora compartiría un hermano con su propio primo. La situación era tan absurda, tan retorcida, que casi me provocó una risa histérica. Necesitamos hablar. Marcos intentó acercarse, pero retrocedí como si su contacto pudiera quemarme. No te atrevas a tocarme, gruñí. Nunca más vuelvas a tocarme. Mi padre finalmente encontró su voz. Fuera, dijo, con una calma que solo hacía su ira más aterradora. Los dos, fuera de mi casa, ahora. Pero antes de que pudieran moverse, me levanté. No, dije, me voy yo. No puedo estar aquí. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Elena llamarme. Por favor, déjame explicarte. Me detuve, girándome lentamente para enfrentarlos por última vez esa noche. ¿Explicarme qué, Elena? ¿Cómo te acostaste con mi esposo? ¿Cómo traicionaste no solo a mí, sino también a mi padre? ¿Cómo destruiste nuestra familia? La Navidad, que debería haber sido una celebración de amor y familia, se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras observaba a Marcos y Elena, juntos en su vergüenza, una certeza se formó en mi mente. Esto no quedaría así, porque mientras ellos planeaban su pequeña familia feliz, yo llevaba dentro de mí un secreto que lo cambiaría todo, y esta vez sería yo quien elegiría el momento de la revelación. Salí de la casa de mi padre aquella noche de Navidad sin rumbo fijo. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por las luces navideñas que ahora parecían burlarse de mi dolor. Conduje durante horas, mis manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se tornaron blancos. Las lágrimas nublaban mi visión, pero me negaba a dejarlas caer. No lloraría, no todavía. Terminé estacionando frente al parque donde Marcos me había pedido matrimonio 6 años atrás. Qué irónico. El mismo lugar que una vez representó el inicio de mis sueños, ahora era testigo de cómo se hacían añicos. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas perdidas de Marcos, mensajes de Elena y varios intentos de mi padre por contactarme. Solo abrí el mensaje de mi mejor amiga, Laura. Estoy en casa. Ven cuando quieras. Ella ni siquiera sabía qué había pasado, pero me conocía lo suficiente para saber que algo andaba mal. Arranqué el coche nuevamente, esta vez con un destino claro. Laura me esperaba en la puerta de su apartamento, vestida aún con su pijama navideño. No hizo preguntas cuando me vio llegar. Simplemente me abrazó mientras finalmente me derrumbaba. Lloré hasta que sentí que no me quedaban más lágrimas, sentada en su sofá, con una taza de té que se enfriaba entre mis manos temblorosas. Está embarazada. Finalmente conseguí decir. Elena está embarazada de Marcos. El silencio que siguió fue pesado. Laura, que conocía a Marcos desde la universidad, se quedó pálida. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. 3 meses, respondí, y una risa amarga escapó de mis labios. 3 meses. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Yo también estoy embarazada, de 2 meses. Iba a dar la noticia esta noche. Laura se llevó las manos a la boca, horrorizada. Dios mío. Elena, ¿sabes qué es lo peor?, continué, mi voz quebrándose. Ahora entiendo tantas cosas. Las veces que llegaba tarde del trabajo diciendo que tenía reuniones, los mensajes que escondía, las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, incluso las cenas familiares donde Elena apenas me miraba a los ojos. Me levanté del sofá, incapaz de mantenerme quieta. La rabia comenzaba a reemplazar al dolor inicial. ¿Y sabes qué más? Hace 2 semanas, cuando tuve ese sangrado y pensé que había perdido al bebé, ¿sabes dónde estaba Marcos? Dijo que tenía una reunión importante que no podía cancelar. Ahora me pregunto si estaba con ella. Laura se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Elena, necesitas calmarte. Por el bebé. El bebé. Mi mano voló instintivamente a mi vientre. En medio de todo el caos, casi había olvidado que ahora no estaba sola. Tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por esta pequeña vida que crecía dentro de mí. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor y decisiones difíciles. Me quedé en casa de Laura, incapaz de volver al apartamento que compartía con Marcos. Mi padre me llamaba constantemente, destrozado por la traición de Elena. Había echado todas sus cosas a la calle y cambiado las cerraduras de la casa. Una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré el resultado de mis últimos análisis de sangre. El embarazo progresaba normalmente. Sentada en la cocina de Laura, mirando esos papeles que confirmaban la vida que crecía dentro de mí, tomé una decisión. No podía seguir escondiéndome. Necesito ir a casa, le dije a Laura. Necesito enfrentar esto. Ella se ofreció a acompañarme. Cuando llegamos al apartamento, Marcos no estaba. Mejor así. Comencé a empacar mis cosas metódicamente, separando mi vida de la suya. Cada foto, cada regalo, cada recuerdo, todo iba en cajas diferentes. Lo que era nuestro y lo que era solo mío. Estaba terminando de empacar cuando él llegó. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Bien. Elena, comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. No, dije firmemente. No quiero oír tus explicaciones. No hay nada que puedas decir que justifique esto. Por favor, déjame explicarte.
Las cosas no son como piensas. ¿No son como pienso? Mi voz temblaba de rabia contenida. ¿Me vas a decir que no te acostaste con la esposa de mi padre? ¿Que no la embarazaste mientras yo luchaba por tener un hijo tuyo? Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Estoy embarazada, Marcos. De 2 meses. Iba a decírtelo en Navidad. Justo antes de que decidieras regalarle zapatitos de bebé a tu amante. Se dejó caer en una silla, el color abandonando su rostro. Elena, yo no sabía, por supuesto que no sabías. Estabas demasiado ocupado destruyendo nuestra familia para notar algo en mí. Laura comenzó a llevar las cajas al coche mientras yo terminaba de recoger mis últimas pertenencias. Marcos me seguía por el apartamento, intentando hablar, explicar, justificar. Lo ignoré. Antes de irme, me detuve en la puerta y lo miré por última vez. No era el hombre del que me había enamorado. Ese hombre nunca existió realmente. El divorcio. Dije con voz clara. Quiero el divorcio. Elena, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Arreglar qué, Marcos? ¿Mi confianza destrozada? ¿La familia de mi padre? ¿O tal vez quieres arreglar el hecho de que voy a tener un hijo al mismo tiempo que tu amante? Salí del apartamento sin mirar atrás, pero sus últimas palabras me alcanzaron. Es mi hijo también. Me detuve en seco y me giré lentamente. No, Marcos. Este bebé es mío. Tú ya elegiste qué hijo quieres tener. Esa noche, en el pequeño apartamento que Laura me ayudó a encontrar, mientras desempacaba las pocas cosas que había decidido conservar de mi vida anterior, encontré una vieja foto de mi madre. Había fallecido cuando yo era pequeña, y mi padre había criado solo hasta que conoció a Elena. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Ahora yo también criaría a mi hijo sola. Pero mirando esa foto, recordé lo fuerte que había sido mi madre. Incluso durante su enfermedad, nunca se rindió. Nunca dejó que las circunstancias la derrotaran. Ahora era mi turno de ser fuerte. Mi teléfono sonó con un mensaje de mi padre. Te amo, hija. Estoy aquí para lo que necesites. Por primera vez en días, sonreí. No estaba sola. Tenía a mi padre, a Laura, y pronto tendría a mi bebé. La vida continuaba, y yo con ella. Lo que no sabía en ese momento era que el destino tenía preparadas más sorpresas, y que las mentiras de Marcos y Elena apenas empezaban a salir a la luz. Enero llegó con un frío inusual. O tal vez era solo mi percepción del mundo que se había vuelto más gélida. Las calles de la ciudad, aún decoradas con los últimos vestigios navideños, parecían burlarse de mi dolor con sus luces parpadeantes y sus mensajes de alegría y esperanza. Mi embarazo ya entraba en el 3er mes, y las náuseas matutinas eran mi recordatorio diario de que la vida continuaba, a pesar de todo. Cada mañana era una batalla contra mi propio cuerpo. El olor del café que tanto amaba ahora me revolvía el estómago, y el simple acto de vestirme se había convertido en un recordatorio de los cambios que estaba experimentando. Laura, mi mejor amiga, se había convertido en mi roca. Se había mudado temporalmente a mi nuevo apartamento, insistiendo en que no debería estar sola durante el primer trimestre. Sus palabras exactas fueron: si piensas que voy a dejarte lidiar con esto sola, es que no me conoces en absoluto. Una mañana particularmente difícil, mientras esperaba mi turno en la consulta del ginecólogo, la vi. Elena estaba sentada al otro lado de la sala de espera, su vientre ya notablemente más abultado que el mío. Nuestras miradas se cruzaron por un instante antes de que ella bajara la cabeza. Me sorprendió ver que no llevaba su habitual maquillaje perfecto, y las ojeras bajo sus ojos eran evidentes. Su cabello, normalmente impecable, estaba descuidadamente recogido en un moño desordenado. Elena Castro, llamó la enfermera, salvándome de ese momento incómodo. Mientras me levantaba, noté que Elena intentaba decir algo, pero preferí ignorarla. Ya había escuchado suficientes mentiras de su boca. La consulta fue un momento agridulce. Mientras el doctor realizaba la ecografía, no pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas al escuchar el latido del corazón de mi bebé. Era fuerte, constante, como un pequeño tambor de guerra. ¿Quieres saber el sexo?, preguntó el doctor. Sí, respondí sin dudar. Es una niña, y por lo que veo, una muy sana y activa. Una niña, mi pequeña guerrera. En ese momento, sentí una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía respirar. Alegría por la vida que crecía dentro de mí, tristeza por las circunstancias, y una determinación feroz de protegerla de todo y todos. Al salir de la consulta, la escena que encontré me golpeó como un puño en el estómago. Elena seguía allí, pero ahora Marcos estaba con ella, su brazo protectoramente alrededor de sus hombros. La imagen era tan doméstica, tan familiar, que por un momento me sentí mareada. Pasé junto a ellos sin mirarlos, pero sus voces me alcanzaron. No entiendo por qué tenemos que cambiar de médico, se quejaba Elena. Porque este es el mejor ginecólogo de la ciudad, respondió Marcos con ese tono condescendiente que yo conocía tan bien. Pero Elena viene aquí. Elena no es nuestro problema ahora. No soy su problema. Nunca lo fui, aparentemente.
Esas palabras me persiguieron durante todo el día, resonando en mi cabeza como un eco cruel. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi padre, tras la conmoción inicial, había iniciado los trámites de divorcio. Lo veía envejecer día a día, como si el peso de la traición lo estuviera consumiendo físicamente. Se había mudado a un pequeño apartamento en el centro, incapaz de seguir viviendo en la casa que había compartido con Elena. Las paredes, decía, guardaban demasiados recuerdos falsos. Una tarde, mientras compartíamos un café en su nuevo hogar, un ritual que habíamos establecido los domingos, me contó algo que me heló la sangre. La investigación del divorcio reveló cosas perturbadoras, dijo, revolviendo su café sin mirarme. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas, y su pelo había emblanquecido notablemente en los últimos meses. Elena había estado sacando dinero de nuestras cuentas durante meses, pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. ¿Para qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Aparentemente tiene otro apartamento. Lo compró hace 6 meses. Mi mente comenzó a atar cabos. ¿6 meses? Pero eso es antes de quedar embarazada, sí. Mi padre finalmente levantó la mirada, y vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. Y hay más. No es el único secreto que ha estado guardando. La historia que siguió me dejó atónita. Elena había estado llevando una doble vida durante años. El apartamento no era solo un nido de amor con Marcos, era su escape, su espacio secreto donde mantenía una vida completamente diferente a la que mostraba como la perfecta esposa de mi padre. Los vecinos dicen que la veían con diferentes hombres, continuó mi padre, su voz cargada de amargura. No solo con Marcos, aparentemente había un patrón, hombres de buena posición, casados en su mayoría. Tu marido solo fue el último de una larga lista. La revelación me golpeó como una bofetada. No solo había traicionado a mi padre y a mí, sino que había estado engañando a todos durante años. ¿Lo sabría Marcos? ¿O él también era solo otra pieza en su juego? Mi embarazo avanzaba, y con él, mi determinación de construir una nueva vida. No podía permitirme quedar atrapada en el pasado. Conseguí un trabajo en una editorial como correctora, algo que podía hacer desde casa cuando el bebé naciera. El editor jefe, un hombre amable llamado Roberto, había sido especialmente comprensivo con mi situación. Mi ex esposa me engañó cuando estaba embarazada de nuestro primer hijo. Me confió durante la entrevista. Sé lo que estás pasando. Aquí tendrás toda la flexibilidad que necesites. Laura me ayudó a decorar el cuarto del bebé en tonos suaves de verde y amarillo. Cada fin de semana añadíamos algo nuevo. Un móvil con pequeños pájaros de tela. Una mecedora antigua que encontramos en un mercado de segunda mano. Estanterías para los libros que ya comenzaba a coleccionar para mi hija. ¿Has pensado en un nombre?, me preguntó Laura una tarde, mientras pintábamos mariposas en una de las paredes. Victoria, respondí sin dudar, porque eso es lo que ella representa para mí. Una victoria sobre todo lo que intentó destruirme. Una tarde, mientras compraba ropa de bebé en el centro comercial, me encontré con Carmen, la madre de Marcos. No nos habíamos visto desde la Navidad, y su rostro se iluminó al verme, aunque sus ojos estaban llenos de tristeza. Elena, cariño. Se acercó con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto. La abracé, sorprendiéndome a mí misma. No era su culpa, después de todo. Carmen siempre había sido buena conmigo, y podía ver en sus ojos que el comportamiento de su hijo la había devastado tanto como a mí. ¿Cómo está el bebé?, preguntó, mirando mi vientre ya visible. Es una niña, respondí. Está sana y fuerte. Carmen sonrió tristemente. Marcos siempre quiso una niña, ¿sabes? Cuando eras niño, solía decir que tendría una pequeña princesa algún día. Bueno, ahora tendrá un hijo con Elena, dije, intentando que mi voz no traicionara mi amargura. Oh, Elena. Carmen bajó la voz, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. ¿No lo sabes? Elena perdió el bebé hace 2 semanas. La noticia me dejó sin aliento, no por pena hacia Elena, sino por la ironía del destino. ¿Cuántas veces había yo temido perder a mi bebé? ¿Cuántas noches había pasado rezando para que mi pequeña siguiera creciendo fuerte? Marcos está destrozado, continuó Carmen. Y Elena, bueno, las cosas no van bien entre ellos, especialmente desde que él descubrió lo del apartamento y los otros hombres. ¿Lo sabe? Oh, sí, y no solo eso. Descubrió que ella había estado, digamos, coleccionando amantes durante años. Algunos de ellos hombres muy cercanos a la familia. Marcos está destruido. Su orgullo, su confianza, todo se ha hecho pedazos. Me despedí de Carmen con un nudo en el estómago. No sentía alegría por su desgracia, pero tampoco pena. Era como si el universo estuviera poniendo cada cosa en su lugar, sin necesidad de mi intervención. Esa noche, mientras sentía a mi hija moverse dentro de mí,
Pensé en cómo la vida tiene una forma peculiar de hacer justicia. No necesitaba venganza ni planes elaborados. Las mentiras tienen patas cortas, como decía mi madre, y tanto Marcos como Elena estaban descubriendo esa verdad de la manera más dura. La última vez que vi a Elena fue en el supermercado, 2 semanas después. Estaba comprando vino, mucho vino. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y por un momento vi en sus ojos algo que parecía arrepentimiento. Pero ya era tarde para eso. Demasiado tarde. Mi padre, por su parte, parecía más ligero desde que había iniciado el divorcio. Es como despertar de una pesadilla, me dijo una tarde mientras compartíamos un helado en el parque. Una pesadilla muy larga donde creías estar viviendo un sueño. Yo lo entendía perfectamente. También estaba despertando de mi propia pesadilla, pero a diferencia de antes, ahora no me sentía víctima. Me sentía superviviente, y con cada patadita de mi hija, con cada latido de su pequeño corazón, sabía que lo mejor estaba por venir. Lo que no imaginaba era que el destino aún tenía más sorpresas guardadas, y que las verdaderas consecuencias de las acciones de Marcos y Elena apenas estaban comenzando a manifestarse. Porque a veces, cuando crees que la tormenta ha pasado, descubres que solo estabas en el ojo del huracán. El mes de abril trajo consigo una serie de revelaciones que nadie esperaba. Mi embarazo avanzaba sin complicaciones, y mi vientre ya era imposible de ocultar. Victoria, mi pequeña guerrera, se había convertido en mi fuerza y mi consuelo. Pero el destino tenía otros planes para recordarnos que las mentiras, por más elaboradas que sean, siempre encuentran su camino hacia la luz. Todo comenzó en una tranquila tarde de domingo. Estaba en casa de mi padre, ayudándolo a organizar algunos documentos para el divorcio, cuando encontramos una caja que Elena había olvidado. Dentro había fotos, cartas y, lo más sorprendente, un diario. No deberíamos, dije, mirando el pequeño cuaderno de cuero negro. Mi padre lo tomó con manos temblorosas. Necesito saber la verdad, Elena. Toda la verdad. Lo que encontramos en esas páginas fue devastador. Elena había estado jugando un elaborado juego durante años. No solo con mi padre y Marcos, sino con varios hombres influyentes de la ciudad. Era como leer el guión de una película perversa, donde cada movimiento estaba calculado, cada relación era una pieza en su tablero personal. Marzo 15. Leyó mi padre en voz alta, su voz quebrándose. Roberto finalmente firmó los papeles de la inversión. Fue más fácil de lo que pensé. Los hombres son tan predecibles cuando creen que están enamorados. Roberto. El nombre me sonaba familiar. Entonces recordé. Era uno de los socios más importantes de la empresa de Marcos. Seguimos leyendo, y cada página revelaba una nueva capa de engaños. Elena no solo había estado manipulando relaciones personales, había estado usando estas conexiones para beneficiarse financieramente. El apartamento secreto era solo la punta del iceberg. Elena, susurró mi padre, señalando una entrada específica. Mira la fecha. 2 semanas antes de tu boda con Marcos. Ya está todo preparado. Marcos es perfecto para el plan. Joven, ambicioso y completamente manipulable. Su matrimonio con Elena me dará la cobertura perfecta para mantenerlo cerca sin levantar sospechas. Alberto, mi padre, nunca sospechará que su querida esposa está planeando tomar control de todo lo que tiene. Sentí náuseas, y esta vez no era por el embarazo. Marcos no había sido solo una aventura. Había sido parte de un plan mayor desde el principio. ¿Lo sabría él? ¿O también había sido una víctima más de sus manipulaciones? La respuesta llegó esa misma noche, de la manera más inesperada. Carmen, la madre de Marcos, me llamó en estado de pánico. Elena, necesito verte. Es importante. Nos encontramos en una cafetería cercana. Carmen parecía haber envejecido años en las últimas semanas. Marcos intentó suicidarse anoche. Soltó sin preámbulos. El mundo pareció detenerse por un momento. A pesar de todo lo que había pasado, la noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué pasó? Descubrió que Elena había estado planificando todo desde antes de su boda. Encontró documentos en su apartamento, contratos, planes, todo estaba orquestado. Ella lo había estado manipulando durante años, usando información privilegiada de la empresa para beneficiarse. Y no solo eso. Carmen sacó un sobre de su bolso con manos temblorosas. Encontramos esto entre sus cosas. Son pruebas de ADN. ¿Pruebas de ADN? Pero el bebé que Elena perdió no era de Marcos. Ella lo sabía desde el principio. La revelación me dejó sin aliento. Elena no solo había estado jugando con nuestras vidas, había estado dispuesta a hacer que Marcos criara un hijo que no era suyo, probablemente de alguno de sus otros amantes. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acontecimientos.
La verdad sobre Elena comenzó a salir a la luz en todos los círculos sociales. Los hombres con los que había estado involucrada, todos casados y en posiciones de poder, entraron en pánico. Algunos matrimonios se destruyeron, carreras quedaron en ruinas. Marcos, después de su intento de suicidio, fue internado en una clínica de rehabilitación. Laura me mantenía informada a través de su hermana, que trabajaba allí como enfermera. Está destrozado, me dijo una tarde. No para de repetir que lo siente, que fue un idiota, que dejó que ella lo manipulara. Una parte de mí quería sentir satisfacción por su sufrimiento, pero no podía. Todo era demasiado trágico, demasiado retorcido. Elena, por su parte, había desaparecido. El último que la vio fue el portero de su apartamento secreto, quien la describió saliendo con varias maletas en medio de la noche. Mi padre, sorprendentemente, fue quien mejor manejó toda la situación. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo una tarde mientras compartíamos un té. Creyó que podría quedarse con todo lo que tengo, pero no sabía que la empresa está a tu nombre desde hace años. Fue lo primero que hice cuando tu madre murió. Asegurarme de que tu futuro estuviera protegido. Victoria seguía creciendo fuerte dentro de mí, ajena a todo el drama que la rodeaba. En mi 7º mes de embarazo, mientras decoraba su habitación, recibí una carta. Era de Marcos, escrita desde la clínica. Querida Elena, no espero tu perdón, no lo merezco, pero necesito que sepas la verdad. La carta temblaba en mis manos mientras leía su confesión. Cómo Elena lo había seducido gradualmente. Cómo había usado información sobre problemas en su empresa para manipularlo. Cómo había jugado con sus inseguridades y ambiciones. Y cuando descubrí que el bebé no era mío, todo mi mundo se derrumbó. Me di cuenta de que no solo te había perdido a ti y a nuestra hija por nada, sino que había sido un peón en su juego desde el principio. Cerré la carta sin terminar de leerla. Ya no importaba. El daño estaba hecho, y ninguna explicación podría cambiarlo. Esa noche, mientras sentía a Victoria moverse dentro de mí, pensé en cómo la vida da vueltas. Elena había intentado destruir a todos a su alrededor, pero al final, solo había conseguido destruirse a sí misma. Lo que no sabía entonces era que el destino aún guardaba una última sorpresa, una que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque a veces, cuando crees que ya has visto todo, la vida te demuestra que apenas estás comenzando a entender su complejidad. El día que Victoria llegó al mundo, el cielo de Madrid amaneció despejado, como si incluso el clima quisiera celebrar su llegada. Las contracciones comenzaron en la madrugada, y Laura, que se había quedado a dormir en mi casa durante la última semana de embarazo, me llevó inmediatamente al hospital. Mi padre llegó minutos después, con el rostro pálido pero decidido. Durante todo el embarazo había sido mi pilar, transformando su propio dolor en fortaleza para apoyarme. No me perderé el nacimiento de mi nieta, declaró, apretando mi mano mientras otra contracción me sacudía. Las siguientes horas fueron una mezcla de dolor, miedo y anticipación. El trabajo de parto se prolongó durante 14 horas, y en algún momento, entre el dolor y la exhaustación, tuve una visión que no esperaba. Marcos, parado en el pasillo del hospital, visible a través de la puerta entreabierta de mi habitación. ¿Quieres que lo eche?, preguntó Laura, notando mi expresión. No, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Déjalo. Él no intentó entrar, y yo lo agradecí. Se quedó allí, como una sombra silenciosa, hasta que los gritos de Victoria llenaron la sala de parto. Nuestra hija había nacido, perfecta y saludable, con una mata de pelo negro y los ojos más despiertos que había visto jamás. Cuando la pusieron en mis brazos, el mundo pareció detenerse. Todo el dolor, toda la traición, todo el drama de los últimos meses se desvaneció. Solo existíamos ella y yo. Es hermosa, susurró mi padre, con lágrimas en los ojos. Se parece a ti cuando eras bebé. Las enfermeras llevaron a Victoria para los chequeos rutinarios, y fue entonces cuando Marcos finalmente entró en la habitación. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas y el pelo salpicado de canas prematuras. La rehabilitación lo había cambiado. Elena comenzó, pero lo interrumpí. No hoy, Marcos. Hoy no es sobre nosotros, es sobre ella, asintió, comprendiendo. Se acercó a la cuna donde las enfermeras habían puesto a Victoria y la miró en silencio. Una lágrima rodó por su mejilla. Tiene tus ojos, dijo finalmente. Y tu nariz, desafortunadamente, respondí, sorprendiéndonos a ambos con ese momento de humor inesperado. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas, pañales y noches sin dormir. Victoria resultó ser una bebé tranquila, que solo lloraba cuando tenía hambre o necesitaba un cambio. Mi padre se instaló temporalmente en mi apartamento para ayudar, y Laura venía todos los días después del trabajo. Una semana después del nacimiento, mientras alimentaba a Victoria en la madrugada, recibí un mensaje inesperado.
era de Carmen, la madre de Marcos. Elena ha vuelto. Está en el hospital. Intentó hacerse daño. Mi primer instinto fue ignorar el mensaje. Elena ya no era parte de mi vida. Pero algo me impulsó a seguir leyendo. Los médicos encontraron algo en sus exámenes. Tiene un tumor cerebral avanzado. Dicen que podría explicar algunos de sus cambios de comportamiento en los últimos años. La noticia me golpeó de una manera que no esperaba. No sentí satisfacción, ni siquiera justicia poética. Solo una profunda tristeza por todo el daño que una persona puede causar y sufrir. Marcos vino a ver a Victoria regularmente durante esas primeras semanas. Siempre respetuoso, siempre manteniendo su distancia. Un día, mientras observaba a nuestra hija dormir, me contó sobre Elena. El tumor estaba ahí desde hace años, explicó, presionando áreas del cerebro que controlan el comportamiento y la toma de decisiones. No justifica lo que hizo, pero ayuda a entender, completé. Los médicos dicen que le quedan pocos meses. Ha estado preguntando por ti. Por mí, quiere disculparse. Dice que ahora, con la muerte cerca, ve todo con claridad. No fui a verla inmediatamente. Necesité días para procesar la información, para decidir si quería o podía enfrentar a la mujer que había destruido tantas vidas. Finalmente, una tarde, dejé a Victoria con mi padre y fui al hospital. Elena apenas se parecía a la mujer que conocí. El cáncer y los tratamientos la habían devastado. Su cabello, antes perfecto, había desaparecido y su rostro estaba hundido y pálido. Elena, susurró al verme. No esperaba que vinieras. Me senté junto a su cama, sosteniendo la foto de Victoria que me había pedido que trajera. Es preciosa, dijo, mirando la imagen. Tienes suerte de tenerte como madre. ¿Por qué, Helena? ¿Por qué lo hiciste? Ella cerró los ojos. Y por un momento pensé que se había dormido. Pero entonces habló. No lo sé. Es la verdad. Hay días que recuerdo cosas que hice y no me reconozco. Los médicos dicen que el tumor afectó mi personalidad, mis decisiones, pero eso no borra el daño que causé. Nos quedamos en silencio por un largo momento. No había nada más que decir realmente. No podía perdonarla, pero tampoco podía odiarla. Era como odiar a una tormenta por causar destrucción. Tu padre es un buen hombre, dijo finalmente. Y Marcos realmente te amaba. El tumor no me hizo inventar sus infidelidades. Solo aproveché sus debilidades. Salí del hospital esa tarde con una extraña sensación de paz. No era perdón, no exactamente, pero era algo cercano a la comprensión. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste y sanación para todos. Mi padre conoció a alguien nuevo, una profesora de literatura que compartía su amor por los libros antiguos. Marcos continuó su terapia, enfocándose en ser un mejor padre para Victoria. Y yo aprendí que la vida raramente es blanca o negra, que las personas pueden hacer cosas terribles por razones que ni ellas mismas comprenden, que el perdón no siempre significa olvidar, sino aceptar y seguir adelante. Elena falleció 3 meses después de nuestra conversación. No fui al funeral, pero envié flores, blancas, como las que decoraban la casa en aquella Navidad que pareció tan lejana. Lo que no sabía entonces era que la vida aún tenía más sorpresas guardadas para nosotros, porque a veces, cuando crees que una historia ha terminado, descubres que solo es el comienzo de otra. 5 años han pasado desde aquella Navidad que cambió nuestras vidas para siempre. Victoria acaba de cumplir los 5 años, y mientras la observo soplar las velas de su pastel de cumpleaños, rodeada de amigos y familia, no puedo evitar maravillarme de cómo la vida da vueltas. Mi padre está aquí, por supuesto, con María, su nueva esposa. Se casaron hace 2 años en una ceremonia íntima en el jardín de su nueva casa. María es todo lo que Elena no era: genuina, sencilla y transparente en su amor tanto por mi padre como por Victoria. Mi hija la adora y la llama Abuela María, algo que hizo llorar a María la primera vez que lo escuchó. Marcos también está presente. Nuestra relación ha evolucionado a lo largo de los años hasta convertirse en algo que nunca esperé. Una amistad cautelosa basada en el amor compartido por nuestra hija. La terapia lo ayudó a enfrentar sus demonios, a entender sus debilidades y a trabajar en ellas. Ya no es el mismo hombre que me traicionó aquella Navidad. Es alguien más maduro, más consciente de sus acciones y sus consecuencias. Pide un deseo, mi amor, digo a Victoria mientras ella se prepara para soplar las velas. Sus ojos, tan parecidos a los míos, brillan con emoción. Ha heredado mi determinación y la sonrisa de Marcos, una combinación que la hace irresistible. Es una niña extraordinaria, perspicaz y compasiva más allá de sus años. Después de que los niños se han ido y solo queda la familia cercana, Marcos me pide hablar en privado. Nos sentamos en el pequeño jardín de mi casa, el mismo donde Victoria dio sus primeros pasos.
Elena, comienza, y noto cierto nerviosismo en su voz. Quería decírtelo antes que a nadie. Voy a casarme. La noticia me sorprende menos de lo que esperaba. He visto cómo su relación con Ana, una terapeuta infantil que conoció en uno de sus grupos de apoyo, ha florecido durante el último año. Ana es una buena mujer, digo sinceramente. Victoria la adora. Sí, lo es, sonríe, y veo en sus ojos una paz que no estaba allí antes. Pero quería asegurarme de que estuvieras de acuerdo. Victoria es nuestra prioridad. Lo sé, respondo. Y sé que Ana entiende eso también. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando las risas que vienen del interior de la casa. Mi padre está contando una de sus historias. Probablemente la del día que Victoria decidió dar un nuevo look a su cabello con unas tijeras de papel. ¿Sabes?, dice Marcos finalmente. A veces pienso en Elena. El nombre ya no duele como antes. El tiempo ha suavizado los bordes afilados de aquella traición. El otro día, limpiando algunas cajas viejas, encontré su última carta. Continúa. La que escribió en el hospital. Recuerdo esa carta. Elena la escribió días antes de morir y pidió que fuera entregada después de su fallecimiento. En ella explicaba cómo el tumor había afectado su comportamiento durante años, pero también reconocía que algunas de sus acciones fueron elecciones conscientes. Era una persona complicada, respondo. El tumor no explica todo, pero ayuda a entender algunas cosas. Sí, asiente Marcos. Pero ¿sabes qué? En cierto modo nos hizo un favor. Lo miro sorprendida. ¿Un favor? Sí. Me obligó a enfrentar mis propios demonios, mis debilidades. Me hizo mejor persona. Y tú te volviste más fuerte. No puedo negar que tiene razón. Aquella traición, aunque dolorosa, me obligó a encontrar una fortaleza que no sabía que tenía. Me permitió redescubrirme como mujer, como madre, como persona. La voz de Victoria nos interrumpe. Mamá, papá, el abuelo dice que es hora del postre. Mientras regresamos al interior, observo a mi familia reunida. Mi padre, feliz con María, Marcos, en paz consigo mismo y listo para un nuevo comienzo con Ana, Laura, mi eterna mejor amiga, embarazada de su primer hijo, y Victoria, mi pequeña guerrera, el regalo más precioso que obtuve de todo este caos. La vida no siempre es justa, pero a veces sus giros más dolorosos nos llevan exactamente donde necesitábamos estar. Aquella Navidad, cuando Marcos entregó esos zapatitos de bebé a Elena, pensé que mi mundo se había acabado. No sabía que en realidad estaba comenzando. Hoy, 5 años después, puedo decir que estoy agradecida, no por la traición, no por el dolor, sino por la fuerza que encontré en mí misma, por la familia que construimos desde las cenizas, y por la paz que finalmente encontramos todos. La semana pasada, mientras ayudaba a Victoria a preparar su carta para Santa Claus, me preguntó algo que me dejó pensando. Mamá, ¿tú crees que los adultos también pueden pedir deseos en Navidad? Claro que sí, mi amor, respondí. ¿Por qué lo preguntas? Porque quiero que pidamos un deseo juntas esta Navidad. Quiero que todos seamos felices siempre. La abracé fuerte, conteniendo las lágrimas. Si ella supiera que su simple existencia ya había cumplido mi mayor deseo, esta Navidad será diferente. No habrá traiciones ni dolor, solo la alegría simple de estar juntos. Y mientras observo a mi hija correr por la casa, riendo con su abuelo, sé que todo valió la pena. Porque a veces, de los momentos más oscuros, nacen las luces más brillantes. Y mi luz más brillante tiene 5 años. Una sonrisa traviesa y un corazón lo suficientemente grande para amar a todos, incluso a aquellos que una vez nos lastimaron. La vida sigue, y nosotros con ella, más fuertes, más sabios, y finalmente, verdaderamente felices.